El pasajero de polvo blanco. Nunca me ha gustado viajar de noche en el metro. Hay algo en esas horas en que las estaciones parecen respirar distinto, como si el concreto guardara secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. Esa noche, sin embargo, no tuve opción. Eran casi las 11:30, y tenía que llegar a casa. Me encontré en la estación Pantitlán, ese enorme nudo de líneas, pasillos y ecos metálicos que parecen no tener fin. Caminaba con la prisa de siempre, pero pronto noté algo extraño. La multitud habitual se había reducido a unas cuantas sombras que avanzaban en silencio. Los vendedores ambulantes ya no estaban, ni los policías que suelen rondar. Solo quedábamos nosotros, un puñado de pasajeros dispersos y cansados. Mientras bajaba las escaleras hacia la línea 9, un olor penetrante a humedad me golpeó, como si el túnel hubiera sido abierto hacía siglos y nunca ventilado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que usaba esa estación, pero jamás había sentido el ambiente tan pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible, algo que me observaba desde las sombras. Llegué al andén. El sonido de los trenes se escuchaba lejano, demasiado lejano para una hora en la que todavía debía haber servicio constante. Miré a mi alrededor. 3 personas estaban sentadas en las bancas de metal. Un hombre mayor que no dejaba de mirar el suelo, una mujer joven con audífonos que parecía ajena a todo, y al final, un sujeto que no olvidaré jamás. Vestía un traje blanco que parecía antiguo, casi deslavado por el tiempo, y tenía un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Pero lo más inquietante no era su ropa, era el polvo. Un polvo blanco que parecía desprenderse lentamente de su cuerpo, como si se estuviera deshaciendo en partículas diminutas que flotaban a su alrededor. Traté de convencerme de que era una ilusión, tal vez reflejo de la luz fluorescente parpadeante del andén. Pero no. Era real. Ese polvo se acumulaba en el suelo bajo sus pies, y aún así, él parecía intacto, inmóvil, como si no perteneciera al mismo mundo que nosotros. Un tren llegó con estruendo. Las puertas se abrieron y la mujer con audífonos subió sin mirar atrás. El hombre mayor también se levantó y entró, arrastrando los pies. Yo dudé unos segundos, observando al pasajero de polvo blanco. Él no se movió. No volteó. Solo permaneció ahí, quieto, como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, me apresuré a subir. Dentro del vagón, mi respiración estaba agitada, pero lo peor vino cuando, al mirar hacia atrás, vi que aquel pasajero ya no estaba en el andén. Y sin embargo, una fina capa de polvo blanco comenzaba a cubrir el piso del vagón. El tren arrancó con un chirrido que se hundió en mis huesos. El vagón vibraba bajo mis pies, pero lo que más me inquietaba no era el movimiento metálico, sino esa sensación de que los ojos del desconocido estaban fijos en mí, incluso cuando no me atrevía a voltear. Me senté en una esquina, esperando que el traqueteo de las vías y el murmullo de la lluvia sobre las salidas del túnel me distrajeran, pero pronto descubrí algo extraño. El vagón estaba casi vacío. Solo 3 personas más viajaban esa noche, y todas parecían demasiado absortas en sí mismas, como si no pudieran verme. Fue entonces que comprendí que aquel hombre se había colocado en el asiento frente a mí, observándome sin parpadear. Un olor extraño impregnó el aire. No era sudor ni humedad del metro, sino algo más áspero, un aroma seco, como de tierra molida mezclada con cal viva. El polvo blanco resplandecía tenuemente en su ropa, y al mover sus manos parecía desintegrarse en el aire, flotando como si tuviera vida propia. El tren pasó a toda velocidad por otra estación sin detenerse. El anuncio electrónico parpadeó con fallas, mostrando letras distorsionadas que no correspondían a ninguna estación real. Pantitlán nunca apareció en la pantalla, y eso me llenó de un terror sordo. ¿A dónde me estaba llevando ese tren? De pronto, el hombre inclinó su cabeza hacia un lado, como si escuchara algo que yo no podía oír. En ese instante, el vagón entero se estremeció con una fuerza antinatural, y las luces se apagaron por unos segundos.
En la oscuridad, lo escuché respirar lenta y profundamente, como si inhalara directamente mi miedo. Cuando la luz volvió, estaba más cerca de mí. Nadie más en el vagón parecía notarlo. Sus pasos no sonaban en el suelo metálico, y el polvo que lo rodeaba se agitaba como si respirara con él. Intenté levantarme, pero mis piernas apenas respondían. Entonces lo sentí, el primer mareo, una presión en la cabeza que me hizo cerrar los ojos y sujetarme al asiento. Él se inclinó sobre mí, y sus labios se abrieron, pero no habló. En lugar de palabras, lo que salió fue un soplo de ese polvo blanco que se me incrustó en la piel, en la ropa, en los pulmones. Mi garganta ardió. Y justo antes de desmayarme por completo, me pareció ver que sus ojos no eran humanos, dos vacíos oscuros, sin fondo, donde se arremolinaban chispas blancas como si fueran fragmentos de hueso pulverizado. Yo sabía, en ese instante, que aquello no era un pasajero común. Era otra cosa, algo que había tomado forma solo para seguirme dentro de ese vagón. Cuando abrí los ojos, el tren seguía en movimiento. El golpeteo metálico contra los rieles era lo único que me mantenía consciente, como un eco lejano que me recordaba que aún estaba en este mundo. Sentía el cuerpo pesado, adormecido, como si me hubieran arrancado la energía desde dentro. Al principio pensé que solo habían pasado unos segundos, pero pronto entendí que el tiempo en aquel vagón no seguía las reglas de la realidad. El reloj de mi muñeca marcaba la misma hora en la que había abordado, aunque yo sentía que habían pasado horas. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio profundo, sofocante, como si el tren ya no transportara vida alguna. Los 3 pasajeros que había visto antes ya no estaban. No escuchaba murmullos, ni el crujido de asientos, ni el arrastre de zapatos. Solo quedábamos él y yo. El hombre, o lo que fuera, seguía sentado a mi lado. No recordaba en qué momento se había movido, pero ahora estaba demasiado cerca, tan próximo que podía distinguir los granos minúsculos del polvo blanco adherido a su piel. Era como ceniza luminosa, que parecía brillar en la penumbra intermitente del vagón. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Apenas pude mover un brazo, y en ese instante comprendí que ya no podía respirar con normalidad. El polvo se me había metido en los pulmones. Tosí, pero lo único que logré fue liberar aún más esa sustancia en el aire, como si el vagón mismo respirara conmigo. El tren no se detenía. Pasaba por estaciones que parecían vacías, desiertas, pero lo más extraño era que ninguna llevaba el nombre de un lugar que reconociera. Eran letras torcidas, deformadas, como si el lenguaje hubiera perdido su forma en aquel viaje. De pronto, algo me heló la sangre. El reflejo en la ventana. No era yo la que se miraba en el vidrio, sino otra figura, pálida y sin ojos, que imitaba mis movimientos con un retraso extraño. Era como si el polvo me estuviera robando la forma, suplantando mi existencia en silencio. Volteé hacia él con el poco valor que me quedaba. Su sonrisa era apenas una curva siniestra, imposible de describir. Y mientras más lo observaba, más me daba cuenta de que sus rasgos no eran fijos. Su rostro cambiaba, se transformaba en algo distinto con cada parpadeo, primero el de un anciano, luego el de una mujer, después un niño, todos deshaciéndose en polvo, todos flotando en el aire. El mareo volvió a invadirme. Una voz, que no venía de su boca sino del aire mismo, susurró: «Ya no quedan testigos. Ahora, solo quedas tú». La soledad me golpeó con más fuerza que el miedo. El tren entero era mío y suyo, y el resto del mundo parecía haberse evaporado. Y lo supe, aquel pasajero había borrado a los demás. Uno a uno, se los había llevado. El rechinido metálico del tren era cada vez más lejano, como si el vagón viajara a través de un túnel sin final. No había anuncios de estación, ni voces que me recordaran dónde estaba. Solo un desplazamiento constante, eterno, como si me hubieran condenado a un viaje que no terminaba nunca. Reuní fuerzas y logré ponerme de pie, tambaleándome,
sujetándome de los tubos helados que parecían respirar con vida propia. Caminé hacia la puerta del vagón, con la intención de pasar al siguiente. Quizás allí hubiera alguien. Quizás hubiera una salida. Pero cuando crucé, lo que encontré me heló hasta la médula. Era el mismo vagón. Los mismos asientos azules gastados, la misma ventana empañada, la misma barra metálica que brillaba bajo la luz intermitente. Giré para mirar atrás, y lo confirmé. Al volver, también era el mismo vagón. Como si estuviera atrapada en un bucle, recorriendo una y otra vez un espacio que no se acababa. El hombre seguía allí. O mejor dicho, su figura. A veces lo veía sentado en un extremo, otras, de pie, esperándome en silencio. No había pasos que delataran su movimiento. Simplemente aparecía, como si el vagón mismo lo engendrara cada vez que necesitaba atormentarme. Mi reflejo en el vidrio ya no coincidía conmigo. Vi cómo, poco a poco, la silueta que creía mía comenzaba a deformarse. Mis facciones eran reemplazadas por un rostro extraño, difuso, hecho de polvo blanco que flotaba como humo atrapado. Toqué mi mejilla, y sentí la piel reseca, áspera, como si también estuviera deshaciéndome en esa misma sustancia. Fue entonces cuando me invadió el pánico. ¿Seguía siendo yo? Mis recuerdos comenzaron a desmoronarse como páginas arrancadas de un libro. No podía recordar con claridad mi nombre, ni el motivo por el cual regresaba a casa aquella tarde. Solo quedaba la sensación de cansancio, la lluvia golpeando mi abrigo antes de entrar al metro, y después, nada. El pasajero de polvo blanco se acercó. No caminó, no se movió, simplemente estuvo frente a mí, ocupando un espacio que no debía ocupar. Y entonces lo comprendí, no era un extraño que me seguía. Era algo más profundo, más terrible. Era una presencia que buscaba borrar mi existencia, para ocuparla, para hacerse carne en mi lugar. El tren siguió avanzando, pero yo ya no sabía si viajaba dentro de él o si él viajaba dentro de mí. Y el polvo, cada vez más denso en el aire, me envolvía como un velo que amenazaba con borrarme del todo. Intenté cerrar los ojos y concentrarme, buscando un hilo de cordura que me conectara con la realidad. El vagón seguía girando en un espacio que no debía existir, y el polvo blanco flotaba en remolinos, envolviendo cada superficie, cada asiento, cada resquicio de luz. Sentí cómo se adhería a mi piel, a mi cabello, a mis ojos, dificultando cada respiración. Caminé hacia el centro del vagón, con las manos extendidas como si pudiera tocar algo tangible que me devolviera la noción de mí misma. Pero cuanto más buscaba, más desaparecían mis recuerdos. Los rostros de mi familia, el nombre de mi calle, incluso mi propio nombre comenzaron a desvanecerse. Todo se mezclaba con el polvo, como si yo misma fuera a ser absorbida. Entonces lo escuché, una voz, suave, casi un susurro, que recorría todo el vagón. Marina, Marina. Mi corazón dio un salto. No era mi nombre, y sin embargo, algo dentro de mí lo reconoció. ¿Era un recuerdo perdido? ¿O era una trampa de aquel pasajero? Cada sílaba resonaba en mi pecho y en mi cabeza, distorsionándose, repitiéndose hasta hacerme temblar. Intenté gritar, pero mi voz salió débil, apenas un hilo de aire. Y mientras luchaba, las voces comenzaron a multiplicarse, algunas infantiles, otras ancianas, otras desconocidas y a la vez familiares. Cada una me llamaba con un nombre distinto, nombres que no recordaba haber tenido, nombres que parecían pertenecer a otras vidas, a otros cuerpos. El pasajero de polvo blanco avanzó hacia mí, y con cada paso, las voces se mezclaban con el silbido del viento que parecía filtrarse por los ventanales del tren. Sus ojos, ahora completamente blancos, me observaban sin parpadear, y sentí que mi voluntad se desvanecía poco a poco. Ven, ven, susurraban. No hay salida. Solo nosotros. Corrí hacia el extremo del vagón, buscando una puerta, un espacio donde la luz real pudiera atravesar la penumbra. Pero cada intento de escapar solo me traía de nuevo al mismo lugar.
El vagón se repetía infinitamente, y con cada repetición, mi reflejo en los vidrios se desvanecía más, hasta que ya no reconocía a la persona que veía. El polvo se volvió más denso, más pesado. Me cubría los ojos, la boca, los oídos, y las voces se hicieron un coro insoportable, llamándome por nombres que no eran míos, que parecían reclamarme como propia. Fue en ese instante que comprendí la terrible realidad. No solo estaba atrapada en el tren, sino también atrapada en mí misma, deshaciéndome, perdiendo mi esencia ante aquel pasajero que parecía alimentarse de la memoria y la identidad. Y mientras la desesperación me envolvía, sentí que debía tomar una decisión, rendirme ante el polvo y las voces, o luchar, aunque no supiera cómo, aunque no recordara quién era. El aire dentro del vagón se volvió aún más pesado, como si el polvo blanco se hubiera condensado en una sustancia tangible, oprimiendo mis pulmones. Mis pasos eran torpes, cada movimiento costaba un esfuerzo descomunal. Sin embargo, algo dentro de mí, una chispa que no podía apagar, se negó a rendirse. Debía mantenerme consciente. Debía luchar. Extendí las manos, tocando los asientos, los pasamanos, cualquier cosa que me conectara con la realidad. Pero el vagón se deformaba a mi alrededor. Los bordes de las ventanas se estiraban, las luces parpadeaban con intensidad imposible, y las sombras de los pasajeros desaparecidos danzaban por las paredes, burlándose de mí. El pasajero de polvo blanco apareció nuevamente. No caminó, surgió como un espejismo, de la nada, flotando frente a mí. Su rostro era un borrón de polvo que giraba y se transformaba en mi propio reflejo, y entonces comprendí, si me dejaba atrapar, desaparecería, borrada de la memoria de todos, incluso de mí misma. No dejes que el polvo te consuma, murmuré en un hilo de voz, más para recordarme quién era que para desafiarlo. Y fue suficiente para activar mi instinto de supervivencia. Comencé a respirar profundamente, enfocando mi atención en los sonidos que aún reconocía, el rechinar de las ruedas sobre los rieles, el eco de un silbido lejano, el roce de mi abrigo. Pero el vagón no estaba dispuesto a ceder. El polvo giraba en remolinos, formando figuras humanas que se acercaban lentamente, murmurando nombres que no eran míos. Cada figura que rozaba mi piel me drenaba más, y sentí que mis párpados pesaban toneladas. La cabeza me daba vueltas, y la confusión hacía que mi sentido del tiempo se disolviera. Me tambaleé hasta el centro del vagón, gritando silenciosamente con los ojos abiertos, con las manos extendidas hacia todo lo que aún podía tocar. Fue entonces que algo extraordinario sucedió. Una corriente de aire frío recorrió el vagón, despejando parcialmente el polvo, y pude distinguir un punto de luz al fondo. No era mucho, apenas una franja tenue, pero bastaba para guiarme. El pasajero de polvo blanco avanzó hacia mí una última vez, y sentí su aliento frío sobre mi nuca. Quise girar, gritar, luchar con todas mis fuerzas, pero el mundo comenzó a oscurecerse a mi alrededor. La conciencia me abandonaba lentamente, y por un instante pensé que todo estaba perdido. Justo antes de rendirme, sentí un impulso inesperado, un recuerdo fugaz de mi madre, su risa, la sensación de seguridad en casa. Fue suficiente para centrar mi mente y aferrarme al hilo más débil de mi identidad. Respiré hondo, y con un esfuerzo sobrehumano, di un paso hacia la luz tenue al fondo del vagón. El polvo se agitó, el vagón crujió, y sentí como si todo mi ser estuviera a punto de romperse. Mi vista se nubló, el mundo giró, y en ese instante crítico, supe que si caía, no habría regreso. Pero no caí. Apenas manteniendo el equilibrio, continué avanzando, una respiración tras otra, cada latido de mi corazón recordándome que aún estaba viva. La lucha no había terminado, pero algo había cambiado. La chispa de mi voluntad brillaba con más fuerza que cualquier polvo que intentara consumirme. Con cada paso hacia la franja de luz, sentí que el vagón se alargaba infinitamente, pero mi determinación se hacía más firme. El pasajero de polvo blanco me esperaba al final del trayecto, como una sombra que había devorado la memoria de todos los demás pasajeros. Su forma era difusa,
un remolino que parecía absorber la realidad misma, y su presencia emanaba un frío que penetraba hasta los huesos. «No puedes escapar», susurró, con voces múltiples entrelazadas en un solo murmullo. «Sí puedo», respondí, con un hilo de voz, pero con el corazón latiendo con fuerza. «No me quitarás lo que soy». Al pronunciar esas palabras, algo extraordinario ocurrió. La luz que había visto se expandió, y por un instante el vagón se detuvo. El polvo blanco se agolpó en espirales que giraban alrededor del pasajero, y cada vez que intentaba acercarse, la luz lo empujaba hacia atrás. Sentí como mi mente recobraba fragmentos de memoria, nombres, lugares y sensaciones que creía perdidos. «¿Quién eres?», logré preguntar, mientras avanzaba un paso más, sintiendo que cada fibra de mi ser se rebelaba contra la opresión del polvo. El pasajero permaneció en silencio. Su forma oscilaba, mostrando destellos de rostros, recuerdos ajenos que parecían reclamarlo. Y entonces comprendí, no era un ser malvado, sino un eco, una sombra que recogía fragmentos de memoria de quienes perdían la noción de sí mismos. Su existencia dependía del olvido, de los que se rendían ante la confusión y la desesperación. Respiré hondo, y con una fuerza que no sabía que tenía, extendí las manos hacia el remolino. No con miedo, sino con intención, quería recuperar mi historia, mi esencia, mi identidad. El polvo se agitó violentamente, pero poco a poco, los fragmentos comenzaron a liberarse, flotando alrededor de mi cuerpo como pequeñas motas de luz que me devolvían recuerdos, nombres, sensaciones. El pasajero de polvo blanco, por primera vez, retrocedió y se desvaneció parcialmente, dejando una estela brillante que se disipó lentamente entre los vagones. No había desaparecido por completo, seguía allí, acechando en los confines del vagón, esperando a quien perdiera su fuerza interior. Pero yo estaba firme. Había ganado, aunque con la certeza de que este misterio podría volver a surgir en otros viajes. Me apoyé en los pasamanos, respirando con dificultad pero con la claridad recobrada. Los pasajeros que habían desaparecido parecían volver a aparecer a lo lejos, como sombras que recuperaban su forma, pero todavía difusas. El tren seguía avanzando, pero mi percepción del tiempo y del espacio comenzaba a estabilizarse. Mientras el vagón avanzaba hacia la salida, comprendí que la experiencia me había cambiado para siempre. Había enfrentado el miedo más profundo, la pérdida de identidad y la sensación de que todo podía desvanecerse. Y aún así, había encontrado mi luz interior, mi fuerza para seguir, para recordar, para vivir. Al llegar a la terminal, la luz de la tarde iluminó el andén. Respiré el aire fresco, sintiendo el peso del polvo desaparecer, y supe que aunque el pasajero de polvo blanco sigue existiendo en algún rincón, ahora yo también tengo un fragmento de su misterio guardado dentro de mí, como advertencia y enseñanza. Si algo aprendí en ese viaje, es que cada uno de nosotros lleva un pasajero de polvo blanco dentro, esperando que lo enfrentemos con valentía, intención y conciencia. Y es por eso que quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad, donde compartimos historias que despiertan la memoria, el espíritu y la fuerza interior. Aquí, cada relato es un portal y cada voz es un eco que nos conecta a todos. Entre el polvo y la luz, donde la memoria se desvanece, descubrí que el coraje habita en el corazón que no cede. Gracias por acompañarnos en este viaje de misterio y espíritu. Si estas historias encienden una chispa en tu interior, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y suscribirte a nuestro canal Chamán, donde cada relato te conecta con lo ancestral y lo desconocido. Gracias por el apoyo constante y por compartir el viaje con nosotros. Que el espíritu guíe siempre tus pasos.